Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y muchas gracias por venir a esta tercera parte de la serie de cómo llegar a Polonia y sobrevivir en el intento. En verdad, muchas gracias y bienvenidos. Porque el día de hoy nos toca el tercer capítulo de la serie, el cual vamos a hablar sobre arriendos. Arriendos, viviendas. Y qué mejor hablar de arriendos y viviendas que en mi casa. Sí, este es mi departamento, aquí es donde yo vivo. Y en sí, eso es lo que quiero que hablemos. No será un video tan largo como el anterior, ya que lo considero que deberíamos dividirlo tan solo en 3 puntos, ¿sí? Los tipos de arriendo, ¿sí? Los tipos de arriendo, dónde encontrar los arriendos, las mejores páginas, las que yo los puedo recomendar, algunas experiencias. Y por último, costos, que estos dos, bueno, van de la mano, pero podemos ir viendo los costos de cada tipo de arriendo. ¿Qué me gustaría decir antes de empezar el video? ¿Sí? Es que aquí va a haber muchos dependes y sobre todo el dinero. ¿Sí? Aquí es cuánto ustedes en verdad quieran gastar. ¿Sí? Si ustedes desean vivir solos, si ustedes quieren convivir en un mismo departamento con varias personas, si ustedes quieren convivir en la misma habitación con más de una persona, va a depender. Esto en verdad que depende de cómo ustedes deseen vivir y del dinero que deseen gastar en un arriendo. En todo, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, aquí en Polonia, el costo, ¿sí? Lo que tú más gastas en un mensual de todos tus gastos es en el arriendo, ¿sí? En Ecuador yo gastaba lo más en arriendo, pues acá es lo mismo. Así que con esto doy inicio al video y lo más importante que el día de hoy vamos a usar la computadora. Así quiero indicarles todas las páginas y todo lo que vamos a necesitar para este hermoso video. Bienvenidos. En el primer punto de tipos de arriendo, yo lo he dividido en dos. Uno, si es que tú quieres vivir solo, y el segundo, si tú quieres compartir con una o más personas. Si tú quieres vivir solo, aquí el principal característica que vas a encontrar es el tamaño del departamento, ¿sí? Podrás, pues bueno, encontrar departamentos muy grandes con 3 habitaciones o más, o simplemente un estudio con una habitación y un baño, por ejemplo. Eso depende del costo que tú quieras invertir. Y en la segunda, en compartidas, lo normal es, por ejemplo, compartir en una misma habitación con una o más personas, en un mismo departamento con una o más personas, compartir en una residencia estudiantil o diferentes tipos de departamentos en los que tú compartes. Ahora, lo importante, cómo tú te sientas cómodo, ¿sí? Yo les puedo decir, yo vivo solo desde los 18 años, así que compartir mi espacio privado, para mí es muy complicado. Si yo intenté vivir en Ecuador con un amigo, he intentado aquí vivir con otras personas, pero es muy complicado. ¿Sí? Para mí compartir mi espacio no me siento yo bien, no me siento tranquilo. Entonces depende. A mí me gusta venir y, por ejemplo, no escuchar ningún ruido, ¿sí? Escuchar un silencio así que saben decir es un silencio sepulcral. Que a mí eso me encanta, si esto es mi espacio, esto es lo que a mí me gusta. Y yo totalmente entiendo y conozco muchas personas, ustedes también pueden que sean una de ellas, o conozcan personas que en cambio estar en silencio todo el tiempo les aterra o no les gusta simplemente. Necesitan convivir, si no es en el mismo cuarto, pero escuchar bulla, sí, escuchar bulla de otras personas que están en el mismo departamento. ¿Dónde encontrar arriendo? Estamos en el siglo XXI y sin duda la mejor forma y la más rápida para encontrar dónde vivir es por internet, ¿sí? Por internet. Estamos ya aquí en la computadora y lo que quiero que vean es que hay muchas páginas para encontrar arriendos. Si ustedes ya han decidido que quieren vivir o quieren compartir con una persona o quieren vivir solos, pues en el internet van a encontrar. Aquí en Polonia, ¿qué páginas son las que yo he encontrado que son buenas? Tenemos OLX, sí, tranquilamente OLX, esta página que es llamada Otodom, tú buscas por ciudad, buscas por tipos de cuántas habitaciones quieres y sin duda, el que yo creo que es uno de los mejores,
Facebook, ¿sí? En Facebook tú vas a encontrar muchos grupos donde todo el tiempo están publicando necesito un arriendo, necesito, bueno, cuarto para tantas personas, ubicado en tal distrito, en tal lugar. Eh, Cada ciudad de Polonia, pues pueden encontrar, miren, por ejemplo, en Facebook hay este grupo que es Warsaw Students Accommodation, Accommodation in Warsaw, Warsaw Rental, en polaco pueden buscarlo Pokój, es cuarto en polaco, entonces pueden buscarlo como Pokój w Warszawie, Pokój w Cracówice, en diferentes. Ahora, ¿qué les voy a decir? En Varsovia es la capital. Al ser la capital, ¿los precios son más caros? Sí, sí son un poco más caros que en ciudades como Cracovia, como Poznan. ¿Mucha diferencia? Yo diría que no es un exceso en la diferencia, pero aquí en Varsovia es la capital. En las capitales, por ejemplo en Quito, un arriendo es mucho más caro por una misma habitación que por ejemplo en Riobamba, que yo vivía, ¿sí? Yo pagaba por un departamento grande en Riobamba $200. Y con $200 en Quito tú encuentras un simple estudio chiquito. Entonces, depende obviamente de la ciudad. Aquí es lo mismo, ¿sí? En Varsovia es un poquito más caro, lo es. Lo que también tenemos que tomar en cuenta es tiempo donde van a rentar. Por ejemplo, ahora estamos en verano, en agosto, y el semestre en todas las universidades aquí en Polonia inician clases en octubre. Eso quiere decir que acá vienen muchos estudiantes de Erasmus, pero muchos, 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 muchos. Entonces ahora es donde en muchas páginas tú vas a encontrar cuarto para, por ejemplo, estudiantes de Erasmus, compartido en habitación, por ejemplo, para 3 personas, ¿sí? Por ejemplo, esta es una habitación para un estudiante ubicado en la calle Viaue 2, por ejemplo, en Varsovia Central, y así van a encontrar muchos. ¿Qué tienen que tomar en consideración? Los tiempos. Cuando yo llegué acá a Polonia, yo llegué en abril, y obviamente uno de los requisitos era tener dónde llegar. Entonces, por desconocimiento, la compañía con la que nosotros venimos nos ayudó y nos asesoró para encontrar. ¿Cuál es la opción más barata que puedes encontrar? Sin duda la opción más barata, sea cual sea la ciudad, es ir a un dormitorio de la universidad, ¿sí? Y aquí vamos al ¿qué tipos? Si tú quieres ahorrar, lo más económico que creo vas a encontrar es vivir en la residencia de cada universidad. ¿Cómo lo haces? Normalmente cuando tú inicias el proceso de los papeles de la universidad y la universidad te ha aceptado, muchas universidades, como fue mi caso, por ejemplo, aquí en la Universidad Tecnológica de Varsovia, te envían un correo diciendo, estas son nuestras ofertas de arriendo, por favor revísalas, si quieres avísanos y bla bla bla. Te lo llega el correo después de que te hayan aceptado. Y si no, por ejemplo, puedes ingresar aquí. Puedes poner en Google Warsaw University of Technology, Rooms, puedes poner Accommodation, Warsaw University of Technology en Google y te saldrá aquí, por ejemplo, toda la información sobre los arriendos, sobre los dormitorios. En las universidades, ¿sí? Normalmente tú encuentras una habitación compartida. Puede haber desde 4 personas en la misma habitación, 3 personas y lo más común, 2 personas, ¿sí? Son divididas por género, es decir, no vas a encontrar que una mujer y un hombre vivan en el mismo cuarto, ¿sí? Quizás en el mismo piso, sí. ¿Por qué? Porque son habitaciones separadas por cuartos. Por ejemplo, tú entras a un cuarto y tienes tu cama y la de tu compañero. Pero el baño, por ejemplo, y la cocina son compartidas normalmente por todo un piso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tú vas con tus cosas, vas a la ducha y regresas a tu habitación. Vas a cocinar y regresas. Normalmente esto es en las residencias universitarias. Por ejemplo, en la Universidad de Varsovia, en la Politécnica de Varsovia, las habitaciones rondan entre los 100 y 150 euros por mes, ¿sí? Entre los 100 y 150 euros por mes, que es muy barato para pagar por mes este tipo de habitaciones. Mientras más barato, vas a compartir con más personas. Más caro, lo compartirás con con menos personas, perdón. ¿Existen habitaciones individuales en las universidades? Sí, pero normalmente muchas de ellas están guardadas para estudiantes de PhD. Los estudiantes de PhD tienen esta preferencia de tener habitaciones individuales. Por ejemplo, aquí en la universidad tienes
los tipos de dormitorios que hay ubicados a lo largo de toda la ciudad, la que quede más cerca a tu facultad, por ejemplo, los correos, y tienes que aquí seguir las indicaciones. Normalmente es llegar a un formulario, si tú ya vas a estudiar en esta universidad, pues tienes preferencia. Yo voy a estudiar, por ejemplo, en la Universidad de Varsovia, pero quiero un dormitorio de la Universidad Politécnica de Varsovia. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Tendrás preferencia en la elección? No. Normalmente siempre van a tener estudiantes de su misma universidad preferencia para encontrar dormitorios. Así que ojo con eso. Cuando nosotros vinimos a estudiar inglés, nosotros vinimos a estudiar en la universidad, en la SGGW, que es la Universidad de las Ciencias y la Vida. Algunos compañeros se quedaron a estudiar el inglés ahí, a vivir, mientras estudiábamos el inglés ahí. ¿Qué pasó? Que cuando ya acabó el curso y teníamos que ya entrar a las universidades, la universidad te dice, bueno, usted ya acabó el curso, por favor, váyase. ¿Puedes aplicar? Sí, pero si tú no vas a estudiar en esa universidad, tu preferencia baja, ¿sí? Entonces, si una persona viene que va a estudiar ahí, un estudiante, y quiere esa habitación, pues tendrá preferencia a lo que tú hayas postulado. Así que esa puedo decir que es la opción más barata. Como ven, va desde los 100 hasta los 150 euros por mes. Ok, ahora vamos a seguir subiendo de escala. Tú no quieres compartir un mismo cuarto con una persona, pues vamos a buscar una habitación para ti solo, pero buscando en un mismo piso compartido. Es decir, cada habitación es individuales, pero piso compartido. ¿Qué va a hacer esto? Que vas a compartir la cocina y vas a compartir el baño. Por ejemplo, miren, aquí tenemos en este accommodation in Warsaw, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a vivir en Cracovia, accommodation in Kraków, ¿sí? Accommodation in Breslau, y pones el nombre de tu ciudad. Hay muchos grupos aquí en Facebook, por ejemplo. Aquí podemos ver, mira, dicen, ofrezco el alquiler de una habitación individual en apartamento de 6 habitaciones. En la calle, aquí está. Entonces, ¿cuánto es el costo? Mira, el costo es de 1.300 más 150 de media. Normalmente esto es cuando son edificios, tienen que compartir lo que es el costo de arreglo del edificio en general. Entonces, por ejemplo, 1.300 más 150, más o menos $300 el mes. Y aquí te dice, por ejemplo, baños separados en el apartamento, cocina totalmente equipada, internet viene incluido. Esto del internet y los consumos de gas, luz, calefacción para el invierno, viene ya incluido. Prácticamente he visto que en cada oportunidad, sea que te vayas a vivir solo o sea que vayas a compartir, ya viene incluido, ¿sí? Viene incluido en los contratos. Se dice tanto por el arriendo, tanto de agua, tanto, o todos los servicios vienen incluidos por tanto monto, ¿sí? Así que tienes que tomar muy en cuenta ese tipo de, si es que están incluidas todas las facturación de los consumos, de las necesidades básicas en tu departamento. En cuanto a lo que es implementos, es decir, por ejemplo, muebles, ollas, cama, es muy difícil que tú consigas algo totalmente vacío. Normalmente ya todos los departamentos, sea individuales o compartidos, vienen amueblados. Es decir, tú llegas con tu maleta y vas a tener tu cama, vas a tener tu mueble para poner tu ropa. Así que por ese sentido no te preocupes de que, ay, pero ¿y ahora dónde voy a dormir? ¿Habrá una cama? ¿No habrá una cama? Es muy, muy común ahora aquí en Varsovia y en Polonia que encuentres departamentos amueblados. Así que por ese sentido, tranquilo. Otro dato importante, si vas a vivir solo o en un piso compartido con una empresa o no, tienes que tener en cuenta la comisión. ¿Por qué? Porque si tú vas a través de una agencia inmobiliaria o a través de por ejemplo, una página web, como a veces lo es OLX o es una página directamente, como por ejemplo existe esta empresa que es una agencia, es Mensuri, por ejemplo. Aquí puedes encontrar, mira, son departamentos mucho más grandes para una familia o quizás estudios individuales, pero aquí tendrás que pagar una comisión. Normalmente, ¿cuánto es la comisión? La comisión es un mes adicional de arriendo. Es decir, tú tendrías que pagar en un mes 2 veces la misma cantidad. Por ejemplo, aquí en Facebook pueden encontrar esto: no commission, ¿sí? No agency. Entonces ustedes tienen que preguntar, disculpe, ¿esto es por una comisión o no? No, entonces directo, perfecto. El precio, por ejemplo, aquí es de 3.500, ¿sí? Porque es
pues un departamento creo que mucho más grande, ¿sí? Para una persona. Entonces tú ya depende de cuánto quieres gastar. Por ejemplo, los 3.500 SWATs que dice aquí en este departamento son casi $850. Es un poco más costoso. ¿Dónde encuentras este tipo de promociones de arriendo de no comisión? En páginas como OLX o Otodam. Por ejemplo, aquí en Otodam yo quiero poner que quiero vivir en Warsaw, ¿sí? Quiero vivir, por ejemplo, en cuartos o en un estudio para mí solo, en una casa, solo cuartos, por ejemplo, para rentar o para vender en este caso, ¿sí? Y te sale, por ejemplo, esta es una habitación, dos habitaciones de 55 metros por 829 SWATs. Lo que es más o menos, a ver, $200. Entonces, tú tienes que ver, normalmente aquí son directamente las personas que publican y quieren que los contacten directamente. Entonces, muchos de ellos no piden comisión. Tú les escribes, tú tienes que tomar en consideración, bueno, que te van a preguntar de dónde eres, qué estatus tienes, a veces te preguntan qué estatus tienes actualmente, qué es lo que haces, trabajas, estudias. Y bueno, lo entregas esta información y el dueño te dirá, bueno, venga a ver. Normalmente sí te hacen una cita para que tú vayas y veas. ¿Qué te puedo decir? Una recomendación. Poco a poco ahora, después de que haya pasado ya más de un año de guerra de Ucrania, esto afectó enormemente a la inflación de arriendos en Polonia. Como lo había mencionado en el video anterior, que de una semana a la otra venga gente de Ucrania, más de 1 millón de personas a una ciudad, colapsa todo sistema, sí, colapsa totalmente el sistema. Entonces, así como viene gente que es muy pobre, viene gente también muy rica. Entonces dicen, a ver, ¿tú cuánto ofreces por este departamento? No sé, ofrezco en $200. Ah, ok, te pago 500, pero dámelo este momento. Entonces, suben los precios. Los precios han inflado de una forma bárbara desde que yo llegué acá hace un año, justamente en la guerra. Poco a poco se sigue liberando el mercado, sí. El problema es que los precios es prácticamente imposible o muy difícil que bajen. Entonces, tienes que irte adaptando. Yo vivo, por ejemplo, en un estudio que tiene un cuarto, cocina, baño, y yo pago actualmente, ahora que es la renovación de contrato, me subieron un poco, pero no es en exceso. Yo pago 2.800 SWATs, ¿sí? Lo que son $680, $650 más o menos. Eso es lo que yo pago por vivir aquí. Como les digo, yo prefiero mi comodidad, ¿sí? A pues tener que compartir. Yo adoro vivir solo, entonces es muy complicado para mí. Lo hago manteniéndome del trabajo de aquí, más lo que yo tengo el dinero ahorrado en Ecuador, pues sí. Puedes conseguir, por ejemplo, un trabajo aquí y pagarlo directamente con todo lo que ganas al arriendo. Se puede. Ahora el problema es que si tú vas a estudiar y trabajar, tienes que ver qué es lo mejor, ¿sí? Compaginar todos tus horarios y ver un lugar que sea bueno para vivir, que puedas pagarlo y que tranquilamente no tengas problemas después de no poder pagar los arriendos. Entonces, en general, esto es lo donde puedes conseguir, cómo puedes encontrar arriendos. Lo que te recomiendo es que entres a este tipo de páginas, busques por tu cuenta, mandes mensajes, hagas tus presupuestos y ya depende únicamente de ti, de dónde quieras vivir, si quieres compartir, no quieres compartir. Entonces yo te puedo mencionar esto, miren, pues, tienen páginas de Facebook, tienen páginas en internet. Entonces, gracias a Dios la tecnología nos ayuda a que podamos tranquilamente pues mostrar todo lo que es arriendos en general. Bueno, para terminar, algo que quiero que tomen en cuenta es que el promedio para un arriendo aquí en Polonia, en Varsovia especialmente, fuera de vivir en una residencia universitaria, es de 1.300 zlotys, casi $300, para arriba. O sea, si encuentran algo que es menor a 1.300 zlotys fuera de una residencia universitaria nuevamente, eso es una ganga, eso es un muy buen precio. ¿Dónde lo pueden encontrar? Por ejemplo, este es el mapa de Varsovia, ¿sí? Tienen que tomar en consideración que igual que en todas las ciudades, vivir en el centro de la ciudad, ¿sí? Donde están las empresas, donde está la mayor cantidad de universidades, donde es la mayor cantidad de flujo de personas, es más caro, ¿sí? El mismo departamento que ustedes pueden encontrar por 2.000 zlotys
por ejemplo acá, en las afueras, bueno, no tan afueras, porque eso todavía Varsovia. Por ejemplo, más al sur, más hacia el oeste, más hacia el norte, va a ser mucho más barato que directamente aquí, en el centro de la ciudad. Ustedes pagan 2000 zlotys por algo que es a los alrededores. Si quieren vivir en el centro de la ciudad, pues será unos 3000, 3500 hasta 4000. Quizás la mismo tamaño de departamento. Lo que yo les aconsejo, no busquen solamente, por ejemplo, en Varsovia o en otras ciudades que estén justamente en el centro, cerca de las universidades, cerca de todo el bullicio de las personas. ¿Por qué? Por ejemplo, en Varsovia y en Polonia, la comunicación del transporte público es excelente. Entonces, ustedes simplemente se despiertan temprano y viajan. Yo, por ejemplo, vivo por acá, por el sur de Varsovia, cojo el metro y en 20 minutos estoy en el centro de la ciudad, justamente aquí, que es la Universidad Politécnica la Universidad Politécnica de aquí de Varsovia. Entonces, miren, yo viajo de aquí de la universidad hacia mi casa, que es exactamente aquí, es de este tramo, de aquí hasta acá, me demoro 20 minutos en metro. Entonces es algo muy muy bueno. La distancia es larga, sí es larga, pero existen muchos buenos medios de transporte. No es como en Ecuador, por ejemplo en Quito, que yo vivía por el sector de Carcelén, para que tengan una idea, y tenía que ir a trabajar en la Arcortel, en la Wimper, por la Amazonas más o menos, que tenía que levantarme con 2 horas de anticipación para coger el bus. Y lo mismo al salir, yo salía a las 6 de la tarde del trabajo y llegaba a 8 de la noche. Te demoras una eternidad cogiendo buses en Ecuador, y supongo yo que en Latinoamérica en general, en otros países donde no hay metro, por ejemplo, porque en Ecuador no hay metro todavía, entre comillas, existe un metro en Quito que es un chiste, pero no existe todavía, no está funcionando. Entonces el tomar un bus te hace demorar una eternidad. Aquí en Varsovia, por ejemplo, en otras ciudades que son mucho más pequeñas, tomar un bus o hasta caminar te resulta mucho mejor. Simplemente te despiertas temprano, coges el bus y llegas tranquilamente. Así que no tengan miedo a vivir un poco en las afueras. Eso por el video del día de hoy. Les agradezco por todo. Espero que dejen sus comentarios, sus dudas en la parte de abajo. Y ahora, simplemente para terminar, responderé a las preguntas que estaban en los videos anteriores. En verdad, muchas gracias por ver este video. Ahora quisiera responder las preguntas que nos dejaron nuestros suscriptores en los videos pasados, ¿sí? Eddie nos pregunta, ¿cuánto dinero tenías en la cuenta bancaria en dólares antes de presentarte a la Embajada de Perú? Bueno, yo cuando presenté el proceso en la Embajada de Polonia en Perú, envié mis documentos, yo tenía el dinero de toda la maestría, ¿sí? Es decir, de todo el total de la maestría que yo presenté, más un promedio de unos $1000 más. La agencia y en general, ¿qué te recomiendan? Es que tengas en promedio de $5000 a $8000 en tu cuenta bancaria el momento de la solicitud de la visa. Ese es el promedio. No te puedo decir que con menos de eso o con mucho más te la acepten o te la nieguen. Pero ese promedio de dinero es el que tienes que tener. Como digo, yo tenía el dinero de lo que iba a pagar de la universidad aquí, en Polonia. Otra pregunta, José nos dice, ¿la cuenta sí o sí tiene que estar a tu nombre? No necesariamente, José. Yo obviamente la tenía a mi nombre porque yo ya trabajaba en Ecuador y tenía mi dinero ahí. Si tú eres menor de edad, en este caso es mejor que obviamente el dinero va a estar en la cuenta de tus padres o de un familiar. ¿Cuál es el inconveniente? Seas mayor o no menor de edad, es que tienes que tener documentos notarizados y declaraciones juramentadas de que son tus papás, de que te van a solventar el pago, de que van a tener tu dinero allá y te lo van a mandar. La típico soporte judicial que necesitan para un proceso de visado y un residencial. Después, obviamente, te recomiendo que vayas, por ejemplo, en Argentina, a consultar si es que tienes que traducir esos documentos. Porque en Ecuador todas las traducciones tenían que ser al inglés. Por ejemplo, las notas, ¿sí? En este caso, si mis papás, por ejemplo, querían darme ese sustento económico, que el dinero estaba en sus cuentas, pues la declaración juramentada tenía que estar traducida al inglés, notariada y enviada. Entonces son más documentos, más dinero, y esto ya dependería del proceso en tu embajada, en la embajada de Polonia en tu país. Entonces lo que te recomiendo es que se acerquen y vayan y pregunten en cada una de las embajadas de sus países. Bueno,
Mindo Vingreplis. Perdón si pronuncio mal tu nombre, la verdad es que es un poquito complicado, pero te diré el amigo Mintdlo. Perdón por eso. Pero bueno, nos pregunta, si decido optar por la residencia a través de estudios y escojo un máster, los cuales suelen durar un año, ¿podría renovar mi residencia anual por estudios, cambiándola a una residencia netamente por trabajo, ya dentro de Polonia? A ver, amigo, sí, tú puedes cambiar el proceso de residencia de estudiante a de trabajo o de trabajo a estudiante mientras estás haciendo el proceso o posterior a que tú ya tengas tu carta Povetu, por ejemplo. ¿Cuál es el inconveniente? Que, por ejemplo, respondiendo a tu mensaje, normalmente para una residencia de estudiante te piden que estudies a tiempo completo, es decir, presencial en la universidad. Y muchos de los másteres aquí en Polonia duran más de un año, ¿sí? Duran de 1 año y medio a 2 años los másteres en este caso. Si es por un bachelor, de tercer nivel, pues son de 3 a 3 años y medio. Entonces en eso no habría ningún problema, pero los másteres presenciales duran más de un año. Entonces tendrías que, después del primer año, pues seguir haciendo el proceso para otro año como estudiante. Pero, de ser el caso que encuentras la universidad de un año, ¿puedes realizarlo después por trabajo? Sí puedes, pero ten en cuenta que por trabajo la empresa a la que tú vas a trabajar, asegúrate de que sea una empresa legal, que sea una empresa seria, que todo en regla y que ellos tienen que empezar tu proceso de residencia, ¿sí? Te pedirán tu documentación, te pedirán todos tus datos y empezarán el proceso de residencia cambiándola de estudiante a residencia. ¿Es posible? Es posible. La segunda pregunta es, si me permiten renovar mi residencia de estudios luego de un año cambiándola a una residencia por trabajo, ¿se podría hacer con trabajo por cuenta propia si demuestro un monto mínimo o estrictamente debe ser por relación de dependencia a través de un contrato polaco? Bueno, en cuanto a esto, lo investigué en estos días y hay un pequeño inconveniente. Puedes abrir una empresa aquí en Polonia siendo extranjero. De lo que puedes hacer, lo puedes hacer. Existen muchas facilidades y hasta el gobierno polaco te da un incentivo o un soporte para que tu empresa pueda surgir en los primeros meses, en el primer año. Pero, como tal, cambiar tu proceso de residencia no lo podrías hacer si es que vas a abrir tu empresa. ¿Por qué? Porque para tú abrir una empresa necesitas tener un estatus ya legal en Polonia. Es decir, en este caso, por ejemplo, como estudiante. ¿Qué sería lo mejor? Por ejemplo, que también lo investigué y que te dicen que un extranjero debe ser, si es un extranjero de Polonia, debe ser ciudadano de la Unión Europea o uno de los países de la AELC, que es la Asociación Europea de Libre Comercio, que en estos países incluyen a Islandia, a Liechtenstein, Noruega y Suiza, ¿sí? Cuando tú abres una empresa, aquí en Polonia el gobierno te da un número NIP, que es el RUC, por ejemplo, para los ecuatorianos, ¿sí? Que es como el número de cédula de tu empresa, por decirlo así, es el número de identidad de tu empresa, con la cual pagas los impuestos, ¿sí? Ahora, netamente a tu pregunta, si después del año de la universidad podrías cambiar tu residencia a residencia de trabajo, iniciando con tu propia empresa o por cuenta propia, no podrías empezar el proceso con tu documento ya caducado de estudiante. Tendrías que ser estudiante y abrir tu empresa para empezar a, pagar los impuestos, tener toda tu empresa establecida y con los años cambiar a un proceso de residencia al haber demostrado una actividad comercial en Polonia. Lo otro, puedes realizar una sociedad con una persona polaca, con una persona que sea de la Unión Europea y establecer tu empresa aquí en Polonia. Con ello, por ejemplo, esa persona socia y la empresa podrían realizar el proceso de residencia de trabajo para ti, ¿sí? Pero no como tu dueño, al no tener en sí, en ese momento de apertura de la empresa, un documento oficial, legal y válido que te oficialice como un residente en Polonia. Así que mucho ojo, todo depende de los tiempos, si lo haces antes de y después de. Pero, como te digo, eso de las leyes es ahora lo que he investigado, quizás de aquí a un año
cambie totalmente y se pueda o netamente ya no se pueda, pero lo que te recomendaría es, estando aquí en Polonia, presentando la documentación de que quieres hacerlo con tanta sociedad o por cuenta propia y ver la respuesta de lo que te diría un oficial tributario o un abogado ya estando aquí en Polonia. Esa es mi recomendación que te la puedo dar desde mi ignorancia, que ya he leído algo también al respecto. Bueno, con eso han sido todas las preguntas del día de hoy. Por favor, nuevamente dejen sus preguntas aquí en los comentarios, en los videos pasados y en los próximos videos los estaremos respondiendo. Sin más antelación, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente. Adiós.